Gure proiektuak zeregin sozial aktibo izan dau Durangon sortu zanetik. Baina 2007an, jesuitek, Juanjo Morenok gidatuta bereziki, Ausardi Handiaga sortu ben Jesuten etxea, eta Jesuten etxe proiektu honek zentzute indar esanguratsuagoa emondotze zeregin sozialanetik. Gaur eguneko gizarteak, egia da, erronka barri bat jarri dagoela gure eskuetan. Ezberdinen arteko bizikidetza, berradizkidetzea. Eta erronka sozial horiek koherentziaz eragiteko beharra Durangaldeko eta beste erakundeekin eta beste eragileekin batera, behar horrek sortzen du konpromisoa. Para Fundación Iñakuria, acompañar a Jesuten Etxea está suponiendo un reto institucional y además un ejercicio de responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa. Llevamos desde el mes de junio de 2020 acompañando a 24 jóvenes que habiendo salido de sus países de origen y habiendo dejado atrás a sus familias, se han enfrentado a una Europa de prejuicios y de fronteras, pero que además están siendo los protagonistas de un espacio de hospitalidad como es esta casa. También se han convertido en las vecinas de Durango, que está demostrando capacidades sobradas para la comunidad. Somos familia. La unión de la familia. Conocer gente más. Una nueva oportunidad. Bonita casa. Camino. Una segunda casa. Esta casa es el hogar de mi familia. Una casa maravillosa. Estas clases de castellano así en Yardula pues está siendo muy gratificante, tanto para mí como para mi hija, porque suelo venir con mi cole. Yo creo que además nos está aportando más a nosotras que lo que nosotras, bueno, lo poquito que les podemos aportar, pues porque así, por ejemplo, Nicole se está dando cuenta de que hay otras realidades y que hay otras culturas y que hay otras necesidades que igual viviendo en esta pequeña burbuja o donde vivimos, ¿no? Pues no pueden ver esas realidades. Para mí es muy importante para aprender castellano, para trabajar, puedo estudiar todo el día, todo el año que viene también. Muy contento ahora estudiar para trabajar. O sensibilizar un poquito la cuestión de cómo hay una colaboración mutua tanto por parte nuestra como de ellos con el colegio y al mismo tiempo reflejar en los chavales y las chavalas del colegio que ellos también nos han aportado una serie de conocimientos. Y a veces ayudamos a Juan en el colegio. Aprendemos muchas cosas muy importantes para luego poder trabajar. Trabajamos aquí en el cole, ayudamos con Juan y Abel y John. Trabajamos en pintura, fontanería, limpieza. Gure ikastetxean badauz proiektu desberdinak eta proiektu bakoitzak egiten dabena da gizarteko arlo bat landu. Hiritartasun taldetik edo proiektutik nahi duguna da mundura zabaldu begirada hori eta justizia soziala sustatu. Momentu honetan ikusten dugu gure realitatea multikulturala dela eta uste dugu egin behar dena dela eraldaketa bat kulturartekotasun batera bidea egiteko, ez? Eta proiektu honek emoten dozko aukera horretarako, ez? Gure inguruan eta gure realitatean dauen behar izan zehatz honi aktiboki erantzun hori edo erantzun bat emoteko. Eta gainera guretzako bai, gazte hauekin egotea eta gurekin egoteak elkarrengandik ikasteko aukera paregabean da. Gu egia esan, lehenengo momentutik harritute gaur zelako harrera jaso genuen, ez? Euren partetik, berotasunez eta gu oso eskertuta sentitzen gara, horrentxe. Bai, horrela da, ez? Lehenengo momentutik euren etxean onartu gaituzte, eta beti irrifar batekin, eta beti posposik eurek
daukatena guri eskaintzeko beti prest, ez? أجل في اللون يغل الجروب الدان سي أو في كيس ديت دوسول ماستر دارن أديت سنين مية سنين نو ندني دن تيسين خفتا قفن سنر تيسين خفتين سنو ندني الدين الحواجنا. Guretzako kulturen arteko erlazioak eta harremanak izateko aukera oso nada. Gu gazte bezala proiektu honekin gure ingurunea eragiteko modu bat da. Estar con la gente de Arrope nos ayuda a conocer la cultura y el idioma, pasarlo bien. La experiencia de Jesuita en Etxea lo que está suponiendo es una gran oportunidad como jesuitas de seguir con el compromiso que teníamos con Durango y con lo que Durango nos ha ido aportando también a lo largo de estos años, de tener un proyecto que va más allá de lo meramente educativo, entendiendo educativo solo por dar clases en un colegio, sino también esa dimensión más social. Y está siendo también una oportunidad pues el poder acompañar y ser acompañados por estos jóvenes, porque no solo es pues facilitarles un espacio donde puedan dormir o donde puedan vivir, sino también convivir con ellos y desde ahí pues aprender todo lo que podemos aprender en clave de interculturalidad, de acogida y como en este momento lo que estamos llevando adelante precisamente es una campaña o una cultura de hospitalidad, pues todo lo que desde ahí podemos aprender con ellos, acompañándoles y dejándonos acompañar. Eskerrik asko, gozte joi!